Existe un árbol barra plantas que puede contener mucho más magnesio que la espinaca. En algunas condiciones, incluso varias veces más. No está en cápsulas, no se encuentra en suplementos caros y tampoco se promociona como un superalimento. En cambio, crece en lugares que normalmente ignoramos, en grietas de hormigón, al borde de la carretera o incluso en tu propio jardín. Y lo más notable, casi nadie habla de él. Se trata de Chenopodium album. Pero aquí viene la parte más interesante. Probablemente hayas oído mucho sobre cultivar vegetales limpios, autocultivo para salud. Pero hay una pregunta que pocos se hacen. ¿Realmente cultivar verduras hace que tus alimentos sean más nutritivos? ¿O simplemente cambia la fuente de suministro? Porque no todas las plantas acumulan minerales de la misma manera. No basta con plantar para obtener más nutrientes. Y aquí es donde especies como Chenopodium album comienzan a ser diferentes. No solo sobreviven en condiciones duras, sino que también pueden absorber y acumular minerales desde las capas profundas del suelo, de una manera que muchas verduras cultivadas comunes no pueden hacer. Esto plantea una perspectiva diferente. Quizás el problema no sea lo que cultivamos más, sino que estamos pasando por alto lo que siempre ha estado frente a nosotros. Paradoja. Todo el mundo come, pero tú no lo sabes. Si miras más allá de tu ámbito habitual, verás un panorama completamente diferente. En India, esta planta, comúnmente llamada Bathua, se consume ampliamente en invierno, apareciendo en la dieta de decenas de millones de personas cada año. En México, forma parte de los quelites, un grupo de verduras nativas utilizadas durante generaciones, especialmente en platillos tradicionales como tamales o sopas. En la región del Himalaya, es casi una fuente crítica de verduras durante los meses fríos, cuando otras plantas no pueden crecer. Se estima que cientos de millones de personas en el mundo todavía usan esta planta como parte normal de su dieta. Pero en muchos otros lugares, especialmente en el sistema alimentario moderno, casi no existe. No porque sea rara, sino porque no tiene una identidad unificada. La misma especie, pero con decenas de nombres diferentes según la región. Quelite, cenizo, Bathua. Y en ciencia, Chenopodium album. Cuando una planta se fragmenta en tantos nombres, es muy difícil que entre al sistema formal. No tiene lugar estable en libros de cocina, no aparece en la cadena de suministro y gradualmente desaparece de la percepción pública, aunque en realidad nunca ha desaparecido. Historia. No es una hierba silvestre. Hace más de 2000 años, en el estómago de una momia conservada en un pantano del norte de Europa, los investigadores encontraron semillas de esta planta, junto con varios cereales. Esto muestra que no era algo recolectado al azar, sino que formaba parte de la dieta intencionada. Al otro lado del mundo, hace aproximadamente 3000 a 5000 años, las comunidades indígenas de América del Norte seleccionaban y cultivaban activamente especies de la misma familia, almacenando semillas e incorporándolas a sistemas agrícolas primitivos. Antes de que el maíz se volviera común, estas especies ya funcionaban como una fuente de alimento estable. En otras palabras, durante gran parte de la historia de la humanidad, esto no era hierba silvestre, era un eslabón real en el sistema alimentario. Misma familia, destinos diferentes. Probablemente hayas oído mucho sobre la quinoa, un superalimento vendido a precios altos y presente en la mayoría de tiendas de alimentos saludables. Pero pocos saben que pertenece a la misma familia botánica que la planta de la que hablamos. La diferencia radica en cómo se perciben. Una se cultiva controlada, estandarizada y comercializada globalmente, mientras que la otra crece silvestre, sin cuidados, y por eso se considera hierba silvestre. Desde el punto de vista nutricional, algunos análisis muestran que esta planta puede alcanzar niveles equivalentes e incluso sobresalir en ciertos minerales específicos. No significa que reemplace completamente a la quinoa, pero plantea una pregunta clara. ¿Por qué una especie se eleva a superalimento mientras que la otra, misma familia, mismo potencial, es casi olvidada? Densidad nutricional. Poca cantidad, mucho valor. Si observas los datos de análisis nutricional,
Lo más notable no está en un número aislado, sino en la densidad total por cada 100 gramos de hojas frescas. A este nivel, la planta puede proporcionar aproximadamente 80 a 100% de la necesidad diaria de vitamina C, más del 70% de vitamina A, junto con minerales como calcio, manganeso y una cantidad significativa de magnesio, generalmente entre 80 a 150 miligramos, según el suelo y las condiciones ambientales. En algunas comparaciones con verduras de hoja verde comunes, el contenido de magnesio puede ser notablemente mayor, especialmente cuando crecen suelos naturalmente ricos en minerales. Pero lo interesante no es solo el contenido. Los nutrientes en las plantas no existen de forma aislada. Vienen acompañados de fibra, enzimas y compuestos bioactivos que favorecen la absorción. Esto significa que el valor real no está solo en cuánto hay, sino en cuánto puede utilizar tu cuerpo de esta fuente natural. Los nutrientes no son el problema, el sistema es el problema. Cuando hablamos de verduras, muchas personas solo miran la tabla de composición, pero hay un factor más importante, la capacidad de absorción. Por ejemplo, verduras como la espinaca contienen un alto contenido de oxalatos, que pueden unirse a minerales como calcio y magnesio, reduciendo lo que el cuerpo realmente utiliza. Esta planta no es completamente inmune. También contiene oxalatos, pero al cocinarla o escaldarla ligeramente durante 1 a 2 minutos, una parte significativa de los oxalatos se reduce, mejorando la absorción de minerales. Esto enfatiza un punto clave. El valor real de los alimentos no reside solo en la composición, sino en cuánto puede tu cuerpo metabolizar y utilizar. Pero si solo nos enfocamos en la nutrición, la historia está incompleta. El problema mayor está en cómo funciona el sistema alimentario. Un árbol como este puede producir de 50,000 a más de 100,000 semillas por temporada. Estas semillas pueden permanecer en el suelo durante 10 a 40 años, e incluso más en condiciones adecuadas, y seguir siendo viables. Esto significa que no necesitas sembrar cada año, no necesitas comprar semillas, y no dependes de la cadena de suministro. Y aquí es donde se convierte en una paradoja, porque un sistema económico basado en la venta de semillas, fertilizantes y suplementos es muy difícil de operar eficientemente cuando el centro del sistema es un árbol que crece por sí mismo, se mantiene solo y casi no requiere replantar. De hierba silvestre a fuente de alimentos. En la agricultura industrial, esta planta suele clasificarse como hierba silvestre, porque compite directamente con los cultivos principales por luz, agua y nutrientes. En sistemas de monocultivo, si aparece en alta densidad, puede reducir el rendimiento de los cultivos comerciales. Pero si se observa desde otra perspectiva, estas características que la convierten en problema en la agricultura son una gran ventaja en la naturaleza. Crece rápidamente, se adapta a distintos tipos de suelo, desde suelos pobres en nutrientes hasta suelos secos, y puede expandirse por sí misma sin intervención. Esto genera un giro interesante. En un sistema que requiere control estricto, es una planta competidora, pero en un sistema que busca autosostenibilidad y estabilidad, estas mismas características la convierten en una fuente de alimento valiosa. Falta de magnesio, un problema moderno. El magnesio participa en más de 300 reacciones en el cuerpo, desde músculos y nervios, hasta la producción de energía y el sistema cardiovascular. El requerimiento promedio es de 300 a 400 miligramos diarios, pero muchas personas hoy en día no alcanzan ese nivel, especialmente cuando la dieta depende de alimentos procesados. El problema no solo está en lo que comemos, sino que empieza en el suelo. Cuando la tierra se explota durante mucho tiempo, la cantidad de minerales disminuye. Los cultivos crecen rápido, pero con menos nutrientes. El resultado es que el cuerpo recibe menos magnesio, lo que provoca fatiga, calambres o dificultad para dormir, y normalmente pasa desapercibido. Así se forma un ciclo. Suelo pobre, alimentos pobres, deficiencia en el cuerpo, dependencia de suplementos. Solución ya disponible. Si observas más de cerca, esta planta no es solo una fuente de alimento, sino un mecanismo autosostenible.
Puede crecer en suelos pobres, donde muchas otras plantas fallan. Su sistema de raíces puede acceder a capas profundas del suelo, donde los minerales aún existen, y transportarlos a las hojas, donde tú puedes utilizarlos. No necesitas sembrar cada temporada, ni cuidado constante. Completa todo el ciclo por sí misma. Crecer, desarrollarse, producir semillas y reiniciarse. En otras palabras, no es solo parte de un sistema agrícola, sino que ella misma es un sistema completo. Puedes reconocerla por algunas características claras. Las hojas tienen una capa blanca similar al polvo. Su forma suele ser triangular o romboidal y crece en matas densas. Cuando las hojas son jóvenes, se pueden comer crudas, con un sabor ligeramente similar a la espinaca. Cuando maduran, son apropiadas para saltear o cocinar. Sus semillas se pueden cosechar al final de la temporada, como un pequeño cereal. Lo importante no está en cómo se prepara, sino en que comiences a darte cuenta. Una fuente de alimento como esta siempre ha existido. Simplemente antes no habías prestado atención. No todo lo natural es seguro. Hay un detalle importante que a menudo se pasa por alto. La gran capacidad de adaptación de esta planta también significa que puede absorber lo que existe en su entorno, incluyendo metales pesados, si crece en áreas contaminadas como al borde de carreteras, zonas industriales o suelos contaminados. Por lo tanto, el problema no es solo si es comestible, sino de dónde lo tomas. Para un uso seguro y prolongado, lo mejor es cosechar en zonas limpias o cultivar activamente en suelos controlados. Pero al poner esto en un panorama más amplio, surge otra realidad. El sistema alimentario moderno depende de muchos factores: transporte de larga distancia, combustible, refrigeración y estabilidad de la cadena de suministro. Si un solo eslabón falla, todo el sistema puede verse afectado de inmediato. Mientras tanto, especies como esta han existido y se han autosostenido durante miles de años, sin transporte, sin empaquetado, sin ningún sistema de apoyo. Y es precisamente esa simplicidad lo que las hace diferentes. El límite entre cultivo y hierba silvestre no depende completamente de la biología, sino principalmente de cómo los humanos eligen percibirlo. Una planta que puede crecer por sí misma, adaptarse, regenerarse cada año y aportar alto valor nutricional, si no está en el sistema conocido, será excluida. Al mirar hacia atrás, verás que lo que se considera indeseable a veces es lo más sostenible. No depende de nadie, no requiere mantenimiento constante, pero sobrevive y crece con el tiempo. Es posible que esta planta siempre haya estado allí, justo bajo tus pies, en tu jardín o en un rincón de tierra que ignoraste. La pregunta real no es si existe o no, sino, cuando aparece, ¿reconoces su valor o aún solo ves una hierba silvestre como antes?